Machete. Desnudando la realidad. Bien, querido público, un gran saludo rebelde, fraterno, solidario como todas las semanas. Pues aquí de nuevo transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete en su edición número 18. Quien les habla desde esta trinchera de lucha y desde nuestra parroquia La Pastora, una de las 22 parroquias del municipio Libertador de Caracas, capital de nuestra república. Este servidor Samuel Bravo, parte de nuestro equipo comunicacional. Y bueno, lamentamos no contar esta semana con la presencia invalorable de nuestra amiga y compañera La Pepa, que lamentablemente tuvo una importante recaída y no nos puede acompañar esta semana. A pesar de sus tesis milagrosos, ha vuelto a recaer, está en cama. Pobrecita, y bueno, desde acá les deseamos una pronta recuperación y un abrazo solidario, un abrazo rebelde, un abrazo machetero. Bueno, fíjense, vamos a iniciar nuestra sección Hablan las calles, haciendo particular hincapié en la realidad de los derechos humanos en nuestro país y en particular en su atropello sistemático por parte del gobierno venezolano. Lamentablemente, esto es una realidad diaria que vivimos todos los venezolanos y las venezolanas. Efectivamente, esta realidad se manifiesta de manera cada vez más agobiante, ya que las violaciones a los derechos humanos más elementales se multiplican en Venezuela. Como ya lo señalábamos cerrando nuestra última edición, por ejemplo, los 5 jóvenes de la parroquia La Vega, aquí en Caracas, víctimas del abuso policial, también fueron víctimas la semana pasada de un nuevo retardo procesal. En este sentido, el colectivo Surgentes publica en su portal el día 29 de agosto lo siguiente. El Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega denuncia el grave retardo procesal en los casos de Osmar José Benítez, Kevin Reynosa Parra y Gerson Chaparro Castillo, quienes el pasado 24 de agosto de 2022 fueron llamados a audiencia de apertura de juicio después de transcurridos 10 y 8 meses respectivamente desde la realización de la audiencia preliminar. Esta audiencia de apertura fue nuevamente diferida sin que se señalara una próxima fecha para la misma. Impresionante, increíble. Se cuenta y no se cree. De igual manera, en el caso de Darwin Rivas Polanco y Félix Maíz, la audiencia de continuación de juicio convocada para el 25 de agosto de 2022, es decir, un día después, fue diferida por falta de comparecencia de la funcionaria policial, citada para rendir testimonio sobre la experticia de las armas sembradas a nuestros muchachos. En este proceso se señaló el 6 de septiembre de 2022 como próxima fecha para la realización de la nueva audiencia. Esta denuncia de Surgentes prosigue. Denunciamos también que en ambas oportunidades los jóvenes fueron trasladados a tribunales, escúchese bien esto, en horas de la mañana y allí se mantuvieron hasta la noche, sin que se nos permitiera pasarles comida ni agua, lo que constituye un trato indigno que no tiene ningún tipo de justificación, más aún si los familiares estamos prestos a satisfacer sus necesidades alimentarias. Qué lamentable, de verdad. Esta es la realidad de miles de presos en nuestro país, sobre todo de estos jóvenes, los jóvenes de nuestros barrios y sectores populares. La justicia clasista se aplica con todo su peso a los que no tienen dinero para sobornar jueces o fiscales o para pagar un abogado. De esos casos están repletas nuestras prisiones, nuestros penales,
casos de jóvenes que pagan por delitos menores o sencillamente delitos que no han cometido, que pasan años esperando un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, todo esto es indignante, querido público, y por eso nosotros desde el Noticiero Machete denunciamos y no nos cansaremos de denunciar este tipo de situación de abuso de poder. Por otra parte, los 6 activistas sociales y humanitarios, trabajadores todos, detenidos en la semana del 4 de julio, también están sufriendo la misma suerte. No solo la arbitrariedad del sistema judicial, sino el abuso de poder, la siembra de delitos y los tratos crueles. Estamos hablando, recordémoslo, de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo, Emilio Negrín y Gabriel Blanco, quienes son acusados de terrorismo y de otros cargos totalmente prefabricados como represalia a su activismo político. El pasado miércoles 31 de agosto se volvieron a concentrar familiares y amigos de estos compañeros frente a la Defensoría del Pueblo en Plaza Morelos, aquí en Caracas, para exigir que se respeten sus derechos. A continuación, vamos a escuchar algunos testimonios de aquella jornada recogidos y publicados por nuestros compañeros y compañeras del portal Punto de Corte. Hoy estamos aquí en la Defensoría para hacer 2 exigencias. En primer lugar, que nos permitan el acceso a la copia certificada para poder generar la defensa correspondiente. Y en segundo lugar, que nos den respuesta al petitorio que hicimos el día 10 de agosto, el 10 de julio, para exigir la liberación de mi esposo y otros 5 presos políticos que fueron arbitrariamente detenidos sin orden de allanamiento, sin orden de aprehensión y en el que no sabemos todavía cuáles son los delitos que se le imputan. Los delitos reales que se le imputan. Solamente se les están tratando por conspiración y asociación para delinquir. Hoy vengo acá a la Defensoría del Pueblo a entregarle una carta personal al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, exigiendo que se cumpla el debido proceso, que vele por el cumplimiento de los lapsos y que haga las diligencias para que permitan a los abogados y a los familiares tener acceso a las copias certificadas del expediente. Porque si no se tienen las copias certificadas del expediente, ¿cómo la defensa puede prepararse para la audiencia? Entonces solicitamos a la Defensoría del Pueblo en este sentido que nos acompañe y que sea garante de velar por el debido proceso. Estamos exigiendo el acceso a las copias del expediente. En una democracia esto es algo normal, esto no hay que protestarlo, no hay que exigirlo. Lamentablemente no son las mejores condiciones que estamos viviendo en Venezuela, por no decir el nombre, y para que los medios puedan de verdad expresar el descontento que tenemos los trabajadores. La Fiscalía 74 solicitó la reserva de las actuaciones al comienzo, en esta fase preparatoria del juicio. Eso es inconstitucional, eso atenta contra los trabajadores. ¿Por qué? Porque los están acusando precisamente por asociación para delinquir y conspiración. ¿Cuál asociación para delinquir? Si ellos están asociados a federaciones sindicales como la Central ASI, la Central CTV, Emilio Negrín es el presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios. Ellos están asociados, pero para defender derechos. Bueno, queridos y queridas, no podemos tampoco olvidar muchos de los casos congelados, como lo de los trabajadores y activistas presos, Guillermo Zárraga, Douglas González y Javier Tarazona, también víctimas de persecución política como trabajadores, sindicalistas o defensores de derechos humanos. Guillermo Zárraga, trabajador de PDVSA en el estado Falcón, fue detenido desde el 14 de noviembre de 2020, es decir, ya va para 2 años preso. En la actualidad, Zárraga lleva 610 días detenido y su estado de salud ha presentado riesgos por impedimento de atención. Por su parte, Douglas González, trabajador de Benalún, fue detenido el martes 2 de agosto en Puerto Píritu, el pasado 2 de agosto, mientras se dirigía a Caracas. ¿Para qué? Para realizar denuncias sobre la aplicación del Memorándum 2792 en las empresas de Guayana.
Luego de 8 días se da la audiencia de presentación en el Tribunal Cuarto de Control, imputándole supresión y paralización de la industria, supresión ilegal del trabajo, daño a la propiedad pública, desacato, obstaculización de la vía pública y agavillamiento. Insólito, ¿eh? Estos 6 cargos de un solo trancazo. Para terminar, Javier Tarazona es defensor de derechos humanos, director de la ONG local Estado Falcón, funda Redes. Él fue detenido arbitrariamente el pasado 2 de julio de 2021, más de 420 días detenido. Esto es insólito, caballero. Tras intentar denunciar acoso por agentes de las fuerzas de seguridad ante la Fiscalía General en la ciudad de Coro, acusado de incitación al odio y terrorismo. Su audiencia preliminar tuvo lugar el 16 de diciembre de ese mismo año, 2021, superando los 5 meses de demora. Deberían ser 45 días por la ley, no, esperó más de 5 meses. Y así miles de personas, sobre todo jóvenes, que esperan meses su audiencia preliminar. Retardo procesal, violación de los derechos humanos más fundamentales, flagrante. La salud de Javier Tarazona se deteriora por impedimento de tratamientos médicos. Bueno, el llamado desde nuestro noticiero es a unificar todas las luchas por los derechos de los trabajadores y activistas presos injustamente, unificar todos los comités e iniciativas que vienen exigiendo su libertad, pues todos están presos de manera totalmente injusta. Y de manera general, el llamado es a que desde el movimiento obrero y popular se denuncie de forma sistemática la criminalización de la lucha, la represión contra los trabajadores y trabajadoras, contra nuestros jóvenes y contra nuestros sectores populares. Bueno, querido público, para cerrar esta sección vamos precisamente a compartir con ustedes un tema musical que habla del abuso de poder y que cantan nuestros raperos Cancerbero y Apache. Para ustedes el tema Stop. Stop, dice la Wii, alerta, esconde la hierba, el mío pendiente, hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el AMPA en uniforme. Stop, dice la Wii, alerta, esconde la hierba, el mío pendiente, hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el AMPA en uniforme. A la derecha antes de las buenas tardes, de inmediato noto que su educación es pobre antes que hable. Me pide identificación con una fea expresión viendo a mis panas de color y a mi tatuaje. Yo le digo, no creo que me baje, conozco bien mis derechos, aunque no vista de traje, así que observa mi identidad, pero recuerda que no puedes retenerla mientras piensas un come mierda este tipo. Me dice que le importa un pito, inventando leyes, dice baje del vehículo. Ridículo. Te repito que sé mis derechos mientras pienso este es un delincuente con plaga en el pecho. Lo aborrezco. Dice que de palo refresco me va a sembrar sustancias, ya que no parezco un empresario. Yo le digo que somos del barrio como él, pero él se cree la ley cuando es un funcionario. Entonces noto que es lo mismo que hablar con locos, no escucha. No. Mucha placa, pero poco. Llega otro guardia para sentirse más hombre, pero en realidad ahora son ignorantes al doble. No toleran que la gente no haga lo que ellos quieran y amenazan como buen bruto cuando se desespera. Y mientras el abuso reina en esta escena, vean, pasan camiones con armas y con drogas severas. Los oficiales lo saben, pero se llenan de dinero mientras golpean a gente como a Cancerbero. Yo sé que hay excepciones, pero si hay algún policía honrado aquí, que lance la piedra primero, porque stop, dice la Wii, alerta, esconde la hierba, el mío pendiente, hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el AMPA en uniforme. Stop, dice la Wii, alerta, esconde la hierba, el mío pendiente, hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el AMPA. Yo, si tú los vieras, cuando nos ven se ponen todos locos, pelan los ojos como un bull, pam,
pierden el foco. Revisan, nos requisan, preguntan de todo un poco. Como por ejemplo el monte, Lo llevamos en el... ¿Qué hacen? somos cantantes de música ¿Y a rap. dónde viven? Él en Maracay, yo aquí en Caracas. ¿Y hacia dónde se dirigen? Vamos al estudio a grabar. Si nos volvemos a ver, los volveremos a parar. Ni que se metan en el carro con su linterna y sus luces. Nunca se darán cuenta dónde fue que yo las puse. Nos tratan mal y delante de todo el mundo se lucen. Por eso es que aquí los tienen tildados como unos lucen. Saca las radios y las que esposas si quieres radéame. Hazme pasar un mal rato, Paco, está bien raqueteame. La créate, con tus compañeros matraquéame. Pero antes de llevarme por lo menos los derechos, léame. Son peor que los apagones de inoportunos. Con una cara que no le han metido ni al desayuno. Vibra mala que nos para siempre en chavala, Pa' cortarla, pa' frustrarla. su odio lo pagan con uno. Tanto pica los bichos porque no encontraron nada. No le dimos ni pa'l pasticho, no nos pudieron ganar. Ahora ya todo está dicho, no nos vamos a complicar. Llámate a estos locos que ahora sí las vamos a girar. Abre el quemacoco que ya no escucho a los wiu wiu. Sigamos dando más vueltas que el propio Gurrufiu. Por los caminos verdes para despistar tus tíos. Y si vemos que pasa una lady gritamos fui fui. Stop, dice la wiu wiu. Alerta, esconde la hierba, el mío pendiente, hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el AMPA en uniforme. Stop, dice la wiu wiu. Alerta, esconde la hierba, el mío pendiente, hey. Que quieren dinero, no protegen al guero, son el AMPA en uniforme. Bien, querido público, espero que hayan disfrutado este tema musical de nuestros raperos cancerberos, que en paz descanse, un gran talento que lamentablemente pues se apagó a muy temprana edad, pero que deja su huella indeleble en nuestra cultura urbana, nuestra cultura callejera, en nuestra cultura rebelde. Y Apache, el otro cantante, gran cantante, joven cantante, rapero Apache. Bueno, pues vamos a concluir nuestro noticiero número 18 con su segmento internacional, como todas las semanas, Construyendo Puentes, recordando que nuestra querida Pepa pues está de reposo, todavía está bien delicada de salud con un pestón, ese virus que está dando por ahí, que hay que cuidarse mucho. Bueno, informamos que según cifras publicadas por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, ya son más de 6.800.000 los refugiados venezolanos y venezolanas contabilizados en el mundo, lo que significa que la cifra de compatriotas que huyen de esta crisis va creciendo vertiginosamente
Y esto contradice, por supuesto, y extrañamente, la versión de nuestro gobierno socialista, según el cual vamos en plena vía hacia la recuperación económica, el bienestar social y la mayor suma de felicidad posible. Según un artículo publicado en el portal Aporrea el pasado 27 de agosto, efectivamente, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos repartidos por distintos países del mundo supera ya los 6,81 millones, según un nuevo recuento de la iniciativa que aglutina a la ONU y a otras organizaciones de ayuda para responder a la crisis migratoria. La mayor parte de los migrantes, en concreto 5,75 millones, han recalado en países de América Latina y el Caribe. Solo Colombia aglutina a 2,48 millones. O sea, casi 2,5 millones de venezolanos, informa la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela. Para ACNUR, la venezolana se trata de la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud a nivel mundial, mientras que nada parece sugerir que la migración se detendrá pronto. La mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos que llegan a países vecinos son familias con hijos, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad. Con frecuencia, estas personas se ven obligadas a tomar rutas irregulares para llegar a lugares seguros, lo cual las hace vulnerables frente a traficantes, tratantes y grupos armados irregulares. ACNUR también destacó que el número de familias que llega con cada vez menos recursos va en aumento, por lo cual requieren con urgencia documentación, protección, albergue, alimentos y medicamentos. Obviamente una situación muy preocupante que contradice por completo la versión oficial, la voz del gobierno según la cual todo va bien en Venezuela, que vuelvan, que hay trabajo para todo el mundo, seguridad social, salario, todo, estamos pepitos. Pues no. Por otra parte, queremos comentar algunos aspectos que nos parecen interesantes recalcar acerca de la nueva etapa en las relaciones entre Venezuela y Colombia, desde que el presidente de la hermana república, Gustavo Petro, asumió la presidencia el pasado 7 de agosto. Hay que recordarlo, ¿no? En primer lugar, el nombramiento del nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Celebramos, por supuesto, desde este noticiero, humildemente, esta normalización de las relaciones entre nuestras naciones, más allá de todas las diferencias políticas de lado y lado, por supuesto. Obviamente debemos ver como un progreso que pueblos que han estado unidos históricamente, no solo desde la independencia, sino desde mucho antes, estén nuevamente con relaciones normalizadas. Y queremos destacar dos de las cosas que dijo Benedetti en entrevista concedida a Noticias RCN el pasado lunes 29 de agosto. El hecho que no serán extraditados a Venezuela los exiliados políticos venezolanos radicados en Colombia, garantizando de esta manera el derecho al exilio y no atendiendo el llamado del ciudadano Diosdado Cabello, quien en sus habituales y macabras payasadas esgrimió la posibilidad de iniciar proceso de extradición de los exiliados venezolanos en Colombia. Otro aspecto bastante preocupante, en cambio, del que habló Benedetti, es de la posibilidad de abrir una zona económica especial entre Venezuela y Colombia. Eso sí nos llama mucho la atención y por supuesto nos preocupa, pues esto tiene altas implicaciones, con todo lo que uno sabe, pues, de lo que eso implica a nivel de explotación de la mano de obra, de suspensión de la normativa laboral legal a favor de los trabajadores y de condiciones preferenciales desde el punto de vista tributario y arancelario en beneficio de los capitales extranjeros. Está muy bien que haya inversión, que se relance la economía, que hagan todos los esfuerzos para que Venezuela produzca, que se hagan alianzas económicas, etcétera, pero que los inversionistas, bien sea extranjeros como nacionales, paguen sus impuestos y pues le paguen a la mano de obra lo que se merece.
cosa que no es el caso para nada hoy en día en Venezuela. Por lo tanto, lo único que podemos esperar es que este tipo de proyecto de zona económica especial entre Venezuela y Colombia, pues no se dé. Finalmente vamos a referirnos a las huelgas que están sacudiendo el Reino Unido actualmente, allá por el llamado Viejo Continente, como una de las miles de reacciones en cadena que vienen estallando en los últimos años como reacción de los pueblos contra el orden capitalista mundial. La mayoría de los portales de noticias en Europa últimamente informan acerca de este movimiento de huelgas en este país, en el Reino Unido. El más duro en los últimos 40 años. Échenle pierna, chúpense esa mandarina. La raíz del problema, bueno, como siempre, el alto costo de la vida, que no hace más que subir, lo que ha provocado que miles de trabajadores de todo el Reino Unido desde hace semanas estén en huelga. Los empleados de correo, específicamente, los estibadores en los puertos, los conductores de trenes, de autobuses y hasta el gremio de abogados se han parado y los sindicatos británicos se plantean intensificar la huelga. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores y sindicatos británicos que luchan por sus derechos, al igual que en Venezuela y en muchas partes del mundo, contra las élites políticas y económicas. La inflación no hace más que subir en Inglaterra, en el Reino Unido, y el invierno, acordémonos de eso, el invierno está a la vuelta de la esquina con toda la problemática de los combustibles. Además de los altos precios, está la precariedad laboral. Las empresas buscan ahorrar, por supuesto, recortando el personal. Siempre somos nosotros que pagamos los platos rotos. Bueno, querido público, hay que seguir esto muy de cerca, pues sabemos que aquí, como en todo el mundo, los trabajadores y ciudadanos somos los que pagamos las consecuencias de las crisis. Mientras por un lado hay inflación, desempleo, salarios de hambre, bueno, todas las problemáticas que conocemos de la pobreza, por otro lado, los grandes capitales se enriquecen indefinidamente y de manera grosera. Actualmente, después de la crisis del COVID-19, nunca los ricos fueron tan ricos como hoy en día. Bueno, querido público, un abrazo fraterno, nos despedimos momentáneamente y hasta la próxima.